este segundo programa de nulidad matrimonial y prevención en el noviazgo. La verdad es que el primer programa nos dejó más que picados y precisamente por eso hoy vamos a estar hablando ahora de las preguntas y respuestas que recibimos en aquel programa, más las que se vayan virtiendo en este segundo programa. Y como dicen en los aviones, abróchense sus cinturones porque esto va a estar turbulento. Como siempre, doy la bienvenida a nuestros invitados. Padre Ángel, bienvenido, muchas gracias por tenernos acá. Luis Lozano, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, vamos a empezar, como les platiqué, con preguntas muy concretas, muy fuertes. Y la primera pregunta es: ¿pueden comulgar los divorciados? ¿En qué circunstancias pueden o no comulgar? Padre. Bueno, pues como ustedes saben, el especialista es Luis. Yo lo quisiera dejar hablar a él completamente, nada más voy a responder a esta pregunta porque sí es importante. Una cosa es divorciarse y otra cosa es volverse a casar. Mucha gente dice: me dejó mi marido, me dejó mi mujer, se fue con otra, con otro, o simplemente no pudimos más estar juntos y entonces estoy separado, divorciado. Mientras no te metas con otra persona, por supuesto que puedes acceder a todos los sacramentos, a la confesión, a la comunión. El problema es si comienzas otra relación y pues ya hay todo tipo de actividad afectiva, emocional, sexual, etcétera. ¿Cómo vas a confesarte y decir prometo no volverte a ofender? Efectivamente, ahí no se puede. Pero entonces, cuidado con decir los divorciados no pueden comulgar. No, los divorciados sí pueden comulgar. Que le pidan perdón a Dios como todos los demás por las cosas que hacemos todos los días. En cambio, los divorciados y vueltos a casar, claro, habría que entrar en cada caso. Los divorciados que fueron, entre comillas, los culpables. Yo fui el que hice que mi mujer, mi marido me dejara, odio, esto y lo otro, mentiras, acusaciones, falsos testimonios. Es que no puedes comulgar, pero no por estar con otra persona. No puedes comulgar por lo que tienes en el corazón. Tienes que purificarte, tienes que confesarte, tienes que hacer penitencia, en fin. Pero en pocas palabras, los divorciados sí pueden comulgar mientras no se metan con otras personas. ¿Saben cuánta gente conozco que el marido, la mujer, lo dejó? La dejó, se fue. ¿Qué haces? Se fue, no quiere hablar, no quiere entender, no quiere dialogar, no quiere saber nada de perdón. No, me enamoré de otra y me fui. Y te vas a quedar tú sin recibir los sacramentos los próximos 50 años. Por supuesto que puedes comulgar. Lo que hay que hacer es una de dos: o investigar si tienes la nulidad matrimonial, porque puede ser que haya causas, por eso estamos hoy aquí, o si no, te quedas solo, sola, con la tarea más hermosa del mundo, que es formar a tus hijos, y por supuesto que puedes comulgar. Pero bueno, respondida esta pregunta, vamos a escuchar del tema fundamental, que es el tema de la nulidad, causas, situaciones, la parte concreta. Muy bien, gracias. Gracias, padre. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿la agresión intrafamiliar es causa de nulidad? Y aquí me gustaría un poquito, Luis, si nos haces favor de platicar brevemente un poquito de tu trayectoria en este sentido, como para ubicarnos y por qué estás aquí en esta mesa, si me haces favor. Y Luis, te digo una cosa, antes de hablar de la agresión, que sea Luis quien nos diga cuáles son las causas, porque la gente pregunta,
pero él tiene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Mejor que responda con todo el conocimiento que tiene. Yo creo que podemos ir, a partir de las preguntas, podemos ir enlazando el tema. A mí me gustaría, y agradezco muchísimo la invitación, como sucedió la ocasión anterior. La verdad es un honor, padre, estar con usted. Es un honor, Memo, también estar contigo. Creo que podemos ir construyendo ahora de manera más dialógica el encuentro del día de hoy. A partir de las preguntas que se formulen, pues vamos haciendo un poquito el tema. Respecto de mi trayectoria, les puedo platicar un poquito. Hace unos 30 años, Monseñor Huesca me dijo: oye, tú eres abogado, ¿verdad? Sí, Monseñor. ¿Y qué haces con tu carrera? Pues soy carnicero, Monseñor. Y me dijo: oye, ¿no te interesaría a ti meterte en este tema del derecho matrimonial para ver si...? Le digo, pues la verdad es que no lo había pensado. La verdad es que en la universidad que yo estudié, que es una escuela muy buena en México, la Libre de Derecho de la Ciudad de México, en la que tuve flamantes profesores, el derecho canónico brilla por su ausencia. Ni siquiera es una opción, ni siquiera es una materia optativa. Es una pena que en nuestro sistema de formación de abogados la asignatura del derecho de la Iglesia esté perdida de vista. Sin embargo, en ese momento, Monseñor como que me picó un poquito, me prestó un volumen de un código comentado de Derecho Canónico del Instituto Martín de Azpilicueta de la Universidad de Navarra. Me metí a leerlo, me interesó, y entonces Monseñor le encargó al padre Abelardo Hernández Romo, que fue mi gran mentor durante muchos años, que me ayudara, que me hiciera de coaching. Y el padre Abelardo, la verdad es que hasta, yo creo que el año pasado que falleció, fue un gran amigo, un cómplice en este tema, un viejo, un cura formadísimo de la Gregoriana Romana, un abogado canónico, hermano de puros abogados, pero él fue abogado canónico, estuvo de juez aquí en la ciudad de Puebla, fue vicario judicial adjunto aquí. En fin, eso fue el motivo por el que me metí en esto. Después, junto con mi esposa, hicimos una especialidad en temas de matrimonio en la Universidad de Navarra, en España. Luego estudiamos una maestría en Derecho Canónico en la Pontificia de Salamanca. En Salamanca estuvimos ahí un par de años, por lo tanto estuvimos como 4 años en Navarra, otros 2 en Salamanca. Y luego colaboramos mucho en el Tribunal de la Ciudad de México hasta la fecha, tramitando y, digamos, asesorando personas para sus causas de nulidad. También lo hemos hecho en Puebla, un poquito menos intensivo en Puebla que en la Ciudad de México, pero en ambos casos lo hemos podido hacer, y lo que hacemos nosotros en realidad es una especie de pastoral jurídica. A nosotros la verdad es que es nuestra fuente de egresos, o sea, nosotros no hacemos negocio con esto para nada, al revés, es una pastoral profesional. Ayudar a mucha gente que tiene el conflicto interior, el problema de un fracaso matrimonial que siempre es doloroso, que siempre es penoso y que muchas veces puede resolverse mediante un procedimiento en donde en la Iglesia se ventila la verdad y a partir de la verdad se decide o no la existencia del matrimonio. Me parece que es una pastoral valiosísima. Cuando estás enfrente de un muchacho, de una chica de 35 años, de un matrimonio que a lo mejor no funcionó, que duró 3 o 4 o 5 años, caray, contribuir en esa vida a enderezar la situación para que esa persona pueda recobrar el camino, pueda contraer un verdadero matrimonio, pueda lograr la plenitud que quiere, la felicidad que añora, creo que es una gran contribución. Creo que los canonistas, los que haya, y me refiero a los que haya en el mundo y en Puebla, todos los especialistas en este tema tienen un gran compromiso con la pastoral de la familia, de acercarse a las personas que necesitan ayuda para entender lo que pasó en sus matrimonios y tratar de resolver su situación, para que en todos aquellos casos en que sea viable y sea posible, la persona pueda recuperar la libertad
de los hijos de Dios de poder hacer con su vida lo que le dé la gana y poder volverse a casar con todas las de la ley. Muchísimos matrimonios que dolorosamente han pasado por el divorcio, desgraciadamente muchos no han pasado por el tribunal de la iglesia y muchos, de verdad muchos, estoy seguro que serían objeto de una declaración de nulidad. Entonces yo le diría a la gente, el servicio público del tribunal eclesiástico es un servicio para los fieles. Acérquense al tribunal, pidan informes, planteen su situación. No es ni caro ni tan lento, aunque a veces tardan, pero los tribunales de la iglesia son bastante eficientes. Cuando menos yo soy testigo del Tribunal de la Ciudad de Puebla, del Tribunal de la Ciudad de México, en donde se manejan las cosas digamos con cierta eficiencia y los asuntos no son tan eternos. Entonces hay que animarse, Ahora, respecto de la pregunta, ¿la agresión intrafamiliar es causa de nulidad? A ver, la vez pasada que platicábamos sobre la nulidad, platicábamos de esa mentalidad divorcista que nos ha impregnado. ¿A qué me refiero? Hay una diferencia esencial entre un matrimonio nulo, que está aquí, y un matrimonio de un divorcio, que es un fracaso matrimonial, que está acá. La nulidad es la inexistencia del matrimonio. El divorcio es el fracaso de la vida matrimonial. Son temas totalmente opuestos. Los motivos por los que un matrimonio es nulo están antes de la boda. Nunca están después. Porque justo impidieron la verdadera alianza matrimonial. En cambio, los motivos del divorcio siempre son posteriores a la boda. ¿De acuerdo? Ahora, hay situaciones que son anteriores a la boda, cuyos vestigios desastrosos se muestran después de la boda, pero tienen una antecedencia que los remite a antes del matrimonio. Cuando a mí me dices, la violencia intrafamiliar es causa de nulidad, yo te diría, se trata de un personaje con una patología que tiene, en virtud de su cuaderno de bitácora, de su historia, de su biografía, es una persona que padece un trastorno en virtud del cual es violento y por esa violencia su matrimonio es disfuncional, probablemente podemos estar hablando de un incapaz para el matrimonio. No es lo mismo casarte con alguien que tiene una patología en el orden de la violencia intrafamiliar que casarte con alguien que después de 15 años se volvió violento por diferentes situaciones de su vida. Y entonces, digamos, el fenómeno no es el capítulo de nulidad. El capítulo de nulidad, en este caso, yo lo enderezaría en el tema de la capacidad. O sea, me quiero imaginar a alguien que ha vivido en un contexto a lo mejor muy disfuncional, en un ambiente increíblemente violento. Imagínate un hombre que entiende que el matrimonio es una relación en donde yo mando y tú obedeces. Una relación en la que yo me impongo de manera arbitraria. A ver, ese no es el matrimonio, y menos el matrimonio cristiano. Entonces, alguien que solo sabe entender el matrimonio desde la imposición de la tiranía y la violencia, pues eso no, digamos, no es la comprensión adecuada del matrimonio. La persona puede tener, a lo mejor, un trastorno, puede tener una patología que a lo mejor puede implicar una incapacidad para la vida matrimonial. Recuerden que el canon 1095, el parágrafo tercero, establece que no son capaces de contraer matrimonio quienes no pueden asumir las obligaciones derivadas del matrimonio por una causa de orden psíquico. Cuando
la disfunción matrimonial se debe a un trastorno psíquico y ese trastorno es antecedente al matrimonio, la persona probablemente pueda ser un incapaz para el matrimonio. Eso no necesariamente se puede ver antes, sino post. Bueno, lo que pasa es que muchas incapacidades están ocultas en el mundo psíquico de la persona y solo florecen en la vida matrimonial. Pero no es que hayan aparecido después. Aparecieron después sus efectos. Se manifiestan. Claro, después. se manifiestan después, pero realmente son antecedentes. Entonces la incapacidad es siempre, por definición, una situación anterior al matrimonio. No es lo mismo casarte con un incapaz a que se te incapacite el marido. Más adelante vamos a tener ahí algunas preguntas precisamente de incapacidad. Entonces yo diría, hay que tener mucho cuidado porque nunca los hechos son el capítulo de nulidad. Los hechos pueden, en un momento dado, bajo determinadas condiciones, encuadrarse en un capítulo de nulidad. Pero el solo hecho es que, se casó embarazada, ¿es nulo? Perdón. Hay embarazadas que se casaron feliz con el hombre con el que se casaron y su matrimonio es perfectamente válido. En cambio hay otra en donde el embarazo la llevó al matrimonio como si fuera una oveja al matadero. El escenario es muy diferente y el hecho es el mismo. Los hechos nunca son el capítulo de nulidad. Hay que ver si a partir de determinados hechos el capítulo de nulidad se materializa. Los hechos nunca son el capítulo de nulidad. Claro. Ok. Voy a estar nombrando quienes nos dejaron, al menos los usuarios que nos dejaron en la transmisión pasada, los nombres y la pregunta. Daniel Arreola, 2. ¿Qué pasa si la pareja en un matrimonio de recién casados, después de un mes, no está muy dispuesto a tener relaciones? Se habla y se dice que no lo presione. Una pareja de recién casados que al poco tiempo de la celebración del matrimonio... Ya no quieren tener relaciones y ¿sabes qué? No me presiones para tener relaciones. Me supongo, porque no está terminada la oración, pero seguramente es causa de nulidad este escenario. Pero fíjate, otra vez describimos un hecho. ¿Sí? El hecho que tú ves, y es normal, cuando tú atiendes un caso de esta naturaleza, la persona llega y te dice, oye, pues mira, yo me casé con Juan, y a los 4 meses Juan no quería acostarse conmigo, y como yo no nací pa' monja, yo no escogí el celibato, y yo me casé, y yo quiero tener intimidad con Juan, y Juan ya no quiere tener intimidad conmigo. Efectivamente, la dinámica amorosa, la intimidad, es el elemento número 1 del diagnóstico diferencial del estado matrimonial. La intimidad, el matrimonio se construye intimando, porque la dinámica matrimonial es una dinámica de don y de acogida de lo que somos. Antes de lo que tenemos, lo que compartimos es lo que somos, y lo que somos es hombre y mujer. Compartir nuestra humanidad es una dinámica fundamental del matrimonio. Sin esa dinámica el matrimonio no se construye. Entonces, ¿a qué se puede deber que uno de los contrayentes no quiera intimar con el otro? Se puede deber a muchos motivos, pero ordinariamente en una pareja de jóvenes amantes que tienen 7, 8 meses de casados, es un poquito increíble que no estén montados en su luna de miel. Por lo tanto, me daría la impresión de que pudiera haber algo oculto, alguna situación que alguno de los dos es portador y que desde luego viene anterior al matrimonio, porque este tipo de problemas no surgen a tiempo cero y velocidad infinita 5 días después de casarte. Esto viene de atrás. Y esto que viene de atrás puede tener profundidades que hay que diagnosticar, que hay que estudiar, porque si una persona tiene una imposibilidad, no me refiero a alguien que pudiendo no quiere,
que sería muy raro en este caso, porque si dices, oye, sí puedes, estás perfectamente dotado, tienes toda la integralidad de la masculinidad y de la feminidad, elegiste a esa mujer para tu esposa, justo porque te gusta, porque la quieres, por eso te casaste con ella, sabes de sobra y entiendes perfectamente que el matrimonio supone intimidad, o sea, que de repente, al regreso de la luna de miel, la persona empiece a adoptar una actitud evasiva, probablemente refleja algún problema antecedente. ¿Qué problema? Otra vez, los hechos no son el capítulo de nulidad. El capítulo de nulidad es la incapacidad para la dinámica. El hecho puede ser, sabe Dios, un entorno familiar, un abuso sexual, una adicción, no sabemos. Hay hechos que ocasionan incapacidades. El tema aquí es por qué puede ser incapaz el sujeto. Y tratar de develar ese misterio es justo el estudio que se hace para poder llegar a la conclusión de esta persona es incapaz para esta dinámica. No le puedes pedir al que es incapaz de algo que haga eso de lo cual es incapaz. Y entonces, digamos, la nulidad es la imposibilidad. El matrimonio está atornillado a una situación que lo hace inviable. Y ese atornillamiento se debe a la incapacidad del sujeto. Pero la incapacidad es motivo de algo. La incapacidad siempre es un efecto y siempre es un defecto. Es efecto de algo y al final es un defecto. Porque no existe el estado normal de incapaz. La incapacidad no es un estado de normalidad. La normalidad es ser capaz. Ahora, si no es capaz, es por algo. Ahora, tú dices, no quiere, porque es probable que en la relación íntima alguno de los dos interprete que el otro no quiere, cuando a lo mejor el otro no puede. Pero la interpretación puede ser en el sentido de no quiere. Si nos ponemos en el supuesto de no quiere, aunque sí puede, entonces el capítulo de nulidad puede ser distinto. Y entonces me imagino una escena de una persona que tiene toda la capacidad de poder intimar, pero que sin embargo no quiere. Entonces ese hombre simuló el matrimonio. Y entonces nos movemos de capítulo, ¿eh? Nos vamos de la incapacidad del canon 1095, nos vamos al 1101, la exclusión. Y entonces el sujeto escogió una relación desprovista de intimidad y pretendió que esa relación fuera matrimonial. Entonces, a ver, te quiero mucho, estoy dispuesto a vivir contigo, pero no a intimar contigo. A ver, o sea, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres vivir conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? Pero no quieres intimar conmigo. Pues lo que tú quieres no es el matrimonio conmigo. Porque si quieres el matrimonio conmigo, quieres vivir conmigo y quieres intimar conmigo. Si no quieres eso, quieres otra cosa. Entonces habría que ver la causa simulandi, como hablan los canonistas, cuáles son los motivos que están inspirando a este sujeto para querer casarse, cuando lo que quiere no es el matrimonio, quiere otra cosa. Entonces, si yo pretendo unirme a ti, pero no pretendo intimar contigo, yo no quiero el matrimonio contigo, quiero otra relación que no es matrimonial. Y entonces viene el derecho de la Iglesia y te dice, no me vengas a inventar matrimonios. Si tú quieres otra cosa, quédate con esa otra cosa que hiciste, pero no con el matrimonio. El matrimonio es esto, y si tú no quieres esto, el matrimonio no lo tienes, porque no quisiste el matrimonio. Entonces, hay que ver el ángulo desde el cual se ve el problema. Si el problema lo vemos como el problema de un incapaz, el capítulo de nulidad radica en el canon 1095 y se trata de una patología de una persona que por algún motivo está impedido de una dinámica matrimonial. Y entonces el sujeto, aunque quiera, no puede. Si el sujeto no tiene ninguna patología, la persona no tiene ningún problema,
puede perfectamente, pero no quiere, entonces, ¿qué relación quería? Cuando él dio su consentimiento matrimonial, lo dio para qué tipo de relación. ¿Qué quería? ¿Quería la nacionalidad de ella? ¿Le gustaba la carrera política de su familia? ¿Tenía interés en la situación económica del otro? O sea, ¿me quieres a mí como esposo o quieres algo de mí pero no a mí? El simulante, el canon 1101, es el canon de los falsificadores, de los que quieren la boda pero no el matrimonio, de los que quieren la celebración y lo que la celebración les trae de beneficio, pero no quieren esposa ni esposo. Por eso fingen, simulan casarse. Y esa simulación es un acto de voluntad muy complicado, porque lo que a uno le motiva a fingir, a otro le motiva a casarse. Hay quien quiere casarse porque es bonita, pero quiere casarse. Y en cambio hay quien porque es bonita finge casarse. El mismo motivo lleva a uno a casarse de verdad y a otro a fingir que se casa. Entonces, el tema de la simulación es un tema muy complejo, muy complicado, porque, digamos, tienes de algún modo que tener un acto positivo de la voluntad que excluya algún elemento esencial o alguna propiedad esencial del matrimonio. Es decir, el simulante. Quiero estar contigo, quiero vivir contigo, pero no ser solo para ti. Excluyo la exclusividad. Quiero vivir contigo, quiero estar contigo, pero no para siempre contigo. Y entonces excluyo la indisolubilidad. Y entonces sí me interesa vivir contigo, pero en lo que dura el máster, en lo que se acaba el programa de estudios al que vamos a ir. Quiero vivir contigo, pero no quiero ser un bien para ti. Y el bonus conyugalis lo excluyo, lo dejo fuera. Quiero estar contigo, quiero vivir contigo, quiero pasármela padrísimo contigo, pero no quiero un hijo de ti. Excluyo el bonus prolis, los hijos. Cuando alguien quiere, excluyendo algún elemento que estructura el matrimonio, lo que quiere es una relación que no es matrimonial. A ver, los hombres y las mujeres de toda la historia, a lo largo de todas las latitudes, desde los más fifís hasta los más desposeídos de la tierra, se han relacionado en los términos que les da la gana. Nada más que no todas las relaciones son conyugales. Si tú quieres una relación para no hacer una familia, pues haz lo que quieras, pero eso no es un matrimonio. Si tú quieres una relación que tenga fecha de caducidad, porque tú no quieres unir tu biografía a morir iguales, pues haz lo que quieras, nada más que eso no es un matrimonio. No le vengas a poner el nombre de matrimonio a lo que te inventaste. Haz lo que quieras, pero eso no es matrimonial. Si tú quieres el matrimonio es porque quieres una unión que sea exclusiva, que sea biográfica, que esté abierta al bien recíproco, que esté abierta a la fundación de una familia. Si tú quieres eso, quieres el matrimonio. Entonces, el que se casa y excluye la intimidad y dice, quiero unirme a ti, pero no quiero intimar contigo, pues lo que no quiere es el matrimonio. Y entonces estamos en ese capítulo de nulidad. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Memo, tú nomás imagínate, sin toda esta ciencia, San Pablo dijo hace 2000 años, mujeres no se nieguen, su cuerpo pertenece a su marido, maridos no se nieguen, su cuerpo pertenece a su mujer. A partir del compromiso sacramental, marido y mujer se pertenecen, se deben. De ahí vino la palabra en latín, el debitum conyugalem. San Pablo no tenía toda la ciencia que estamos escuchando ahora, sino que era lo que Dios le inspiraba. No te niegues. Evidentemente, diálogo, amor, cariño, en fin. Sí, es que hoy digamos, con lo que se ha profundizado en la antropología del amor sexual y en la antropología del matrimonio,
Lo que sabemos es que el patrimonio común, o sea, lo que los cónyuges tienen, es a ellos. Nos tenemos, nos dimos y nos acogimos, y por lo tanto, lo primero que tenemos es a nosotros mismos. Y si yo soy tuyo, tú eres mía, ya luego lo demás que tenemos nos pertenece. Por eso es normal que él se muere y ella se queda con el rancho. Claro que se queda con el rancho, porque primero él era de ella, por lo tanto lo de él es de ella, porque él era de ella. O sea, es una copertenencia. El matrimonio supone esa capacidad de compartirse, pero compartimos lo que somos. Y ya que hemos compartido lo que somos, esa unidad humana que es el matrimonio implica un modo de coser, de ser juntos, de un único nosotros que somos, en donde lo que somos y lo que tenemos. Pero para hacer esa unidad necesitamos compartir lo que somos como humanidad y por lo tanto compartir lo que soy como hombre, lo que eres como mujer, y hacer juntos esa unidad de naturaleza humana que es el matrimonio. Gracias. La sesión pasada, José Miguel Méndez O nos comentaba si la impotencia de un hombre no lo habilita para el matrimonio, ¿la infertilidad de una mujer también la inhabilita? A ver, no confundamos impotencia con infertilidad. A ver, la impotencia está presente en las causas de nulidad en 2 capítulos de nulidad. La impotencia, me refiero a la impotencia física, a la impotencia cowendi, como le llaman los canonistas, es la incapacidad física para la intimidad sexual, masculina o femenina. Masculina o femenina. Hay hombres impotentes y mujeres impotentes, ¿sí? La impotencia, que es impedimento matrimonial, es una impotencia de origen físico. Cuando la impotencia no es de origen físico, sino de origen psíquico, no es impedimento matrimonial, es incapacidad para el matrimonio, es Canon 1095. Entonces, lo primero que hay que entender es que la impotencia, para ser impedimento matrimonial, tiene que ser una impotencia, desde luego, anterior al matrimonio. No es lo mismo casarte con un impotente a que se te quede impotente el marido, que puede ser muy lamentable, pero es muy posterior. ¿Sí? No tiene nada que ver con la validez del matrimonio. El matrimonio lo funda un hombre y una mujer que son capaces físicamente para la intimidad sexual. Entonces, la impotencia es la imposibilidad de origen físico por problemas de muy diversa naturaleza, que impiden físicamente que la persona pueda tener una intimidad sexual normal. El canon dice la impotencia antecedente, o sea, anterior al matrimonio. Perpetua significa incurable, significa que la persona, de acuerdo a su condición, no puede remediar el problema. Y no es lo mismo la posibilidad de un campesino de la sierra que de un prominente empresario de Nueva York, digamos desde el punto de vista de resolver el problema. Entonces tiene que ser incurable entendiendo la situación del sujeto. Y luego puede ser masculina o femenina, porque a lo mejor el hombre no puede tener erección, penetración o eyaculación. O bien la mujer no puede recibir penetración y eyaculación. Y luego puede ser absoluta o relativa, que también es una cosa compleja en el fenómeno de la impotencia, porque es absoluta, imagínense, un hombre que no puede intimar con ninguna mujer. Esa es absoluta. Relativa es no puede contigo. Con otra sí pudiera, pero no contigo. Y eso significa que sea relativa.
Si la impotencia es antecedente, es incurable y es absoluta o es relativa, es impedimento para el matrimonio. Pero estamos hablando de una impotencia de origen físico. O sea, el sujeto no tiene ningún trastorno, no tiene ningún problema, digamos, desde el punto de vista psíquico, tiene un problema físico. Pero sucede también que hay como impotentes psíquicos. Es decir, el sujeto no, vas con un médico y te dice está perfectamente, no tiene ningún problema, esta persona está muy bien, sí. Nada más que tiene un trauma, tiene un problema, tal vez en su pasado sufrió algún trastorno, alguna situación muy lamentable, de la que desde luego no tiene la culpa, pero que sin embargo le causó un trastorno en la parte afectiva y sexual que en definitiva le imposibilita la intimidad. Y entonces también puede ser un hombre, puede ser una mujer, que al final están como bloqueados, que no pueden tener la dinámica de la intimidad y entonces tendrían, digamos, una impotencia de origen psíquico. Ese caso no es un caso de impedimento, es un caso de incapacidad. ¿De acuerdo? Ahora, la infertilidad es otra cosa. La infertilidad es no ser capaz de engendrar, que es distinto a ser capaz de intimar. La infertilidad no es causa de nulidad. Puede haber matrimonios perfectos que no pudieron engendrar la vida humana y son perfectos matrimonios. En donde la infertilidad puede contribuir a una causa de nulidad. Hay un caso que lo maneja el canon 1085, que es de los pocos casos en donde el canon acude a un ejemplo, que es el caso del error doloso. ¿Sí? El dolo es una maquinación o artificio en virtud del cual alguien influye en la persona para que la persona elija el matrimonio o elija con quién casarse, pero lo elige de manera manipulada. Cuando la manipulación dolosa está soportada en la fertilidad, entonces ahí sí la infertilidad puede ser causa de nulidad, pero no porque lo sea la infertilidad, sino porque lo es el dolo. Un ejemplo: tienes un chico, tiene un accidente, se cae de una motocicleta cuando tiene 16 años. Los médicos lo sacan adelante, pero le dicen: mira, Joaquín, hicimos todo lo posible, pero te advierto de una vez que tú quedarás estéril, no podrás tener familia. Te lo digo para que lo sepas. Imagínese un médico explicándole al muchacho su realidad. El chamaco sale de ahí, crece, evoluciona su vida, él sabe que es infértil, lo conoce, lo sabe. Sin embargo, se ilusiona, quiere hacer un matrimonio, quiere casarse, quisiera tener una familia, conoce a una chica, empieza su relación con la chica de vez en cuando le dice: oye, ¿a ti te gustaría tener hijos? Sí, me encantaría, por supuesto que sí. ¿No? A lo mejor platican de hacer planes de casarse, empiezan a imaginarse hasta los nombres que le van a poner a los niños, pero él sabe en el fondo que él es estéril, no puede engendrar la vida humana, pero sin embargo se lo oculta a ella, y se lo oculta porque él sabe que si se lo confiesa ella no se casaría con él, y entonces por eso se lo oculta. Y entonces ese canon que regula el error doloso y que establece que cuando el consentimiento matrimonial es manipulado mediante maquinaciones o artificios que inducen al error, sea de manera activa o sea de manera omisiva, es decir, yo puedo sembrar el error, pero también puedo ocultar situaciones que te mantienen en el error. Ella a lo mejor supone que el novio, pues, no sabe que es estéril. A ver, yo me acuerdo cuando me casé, yo no tenía certeza de ser fértil, ni tenía certeza de que ella era fértil, pero ninguno de los dos sabíamos que éramos infértiles, porque saber que eres infértil y no comunicárselo al otro, y el canon es muy claro en que cuando ocultas una situación
o engañas a otra persona sobre una situación que puede perturbar gravemente la vida matrimonial, entonces estás en un capítulo de nulidad. Si tú sembraste en el otro un error mediante maquinaciones o artificios sobre algo que puede perturbar la vida matrimonial, por ejemplo, consumo drogas, y no te lo digo, porque si te lo digo no te casas conmigo. Ahora, ¿el consumo de drogas puede perturbar la vida matrimonial? Creo que sí. Ocultar esa situación puede ser materia de un error inducido por dolo que puede afectar la calidad del consentimiento matrimonial. Y en esa situación se encuentra la esterilidad. Es decir, ser estéril nunca es un capítulo de nulidad, la esterilidad. Ahora, si la esterilidad es materia del engaño, de la maquinación, del ocultamiento, entonces no por la esterilidad, sino justo por la maquinación sobre una materia que puede ser grave para el matrimonio. En esos casos sí. Al final del día es una mentira. Es una mentira. El dolo siempre es la inducción al error. Porque fíjate, el derecho canónico distingue muy bien el error normal en el que tú incurres del error doloso en el que te meten, en el que te involucran, en el error sembrado, ya sea añadiendo elementos falsos o ocultando realidades verdaderas para que no las sepas, en virtud de la cual manipulan tu consentimiento. A ver, ¿qué protege el canon? Todos los cánones hay que verlos desde el punto de vista de qué protegen. El canon, en el caso del error doloso, protege tu libertad. Nadie, no es justo que te manipulen para elegir casarte o con quién casarte. Y si te manipulan a través de engaños y maquinaciones fraudulentas, esa maquinación es injusta. Tú tienes derecho a tener la información. Si tú sabes que es estéril y te quieres casar con él, tu matrimonio es válido. En cambio, si te oculta la esterilidad que sabe y que conoce, porque se la diagnosticaron hace muchos años y sabe perfectamente que es estéril y te lo oculta, eso sí es un motivo grave. Pero eso es una maquinación. O sea, el canon protege que te cases con quien quieras, pero que tengas la información para elegir y que no te manipulen. Bien. Hay un tema de tiempo, ahorita platicaste un poquito marginalmente. Beatriz del Valle dice, si hay causas de nulidad, pero hay, entre comillas, un matrimonio de 25 años, ¿todavía se puede resolver? A ver, Beatriz. Correcto. Si el matrimonio es nulo, aunque tenga 40 años, a ver, sí, o sea, la nulidad es un problema fundacional, es una malformación congénita del matrimonio. Imagínate un niño que viene sin riñón. El matrimonio es una malformación conyugal. Por lo tanto, si al caballo le falta una pata, pues va a caminar como pueda sin la pata que le falta. Eso es un matrimonio nulo. El matrimonio nulo siempre es disfuncional. Siempre es disfuncional porque la nulidad le pega en su propia estructuración. Entonces, no importa si han pasado 3 meses, 5 años, 25 años, si ha habido ni un hijo, 2 hijos o 8 hijos. Nada de eso convalida el matrimonio. El matrimonio, cuando es nulo, su nulidad está presente. Y muchas veces, por eso, tal vez vemos mediocridades conyugales que bajo la máxima de para toda la vida, porque el para toda la vida es verdad, pero es verdad del matrimonio verdadero, no de las falsificaciones matrimoniales. Los matrimonios que no son matrimonios ni son sacramento ni son para toda la vida, porque no son matrimonio. Aunque haya habido boda. Sí, claro. Porque ya vimos que la liturgia no causa el matrimonio. La liturgia celebra el matrimonio, pero no provoca el matrimonio. El matrimonio no es resultado de la ceremonia. Por Dios, o sea, las ceremonias no son mágicas. Un novio simulador y fraudulento no se modifica por la ceremonia.
O sea, los cónyuges acuden a celebrar el matrimonio en la forma canónica que les obliga porque son fieles cristianos católicos, se acuden a la ceremonia católica a celebrar su matrimonio. La ceremonia es celebrativa, la ceremonia es comunicativa, la ceremonia no es constitutiva. No lo que pases por las ceremonias sale convertido en matrimonio. Sí que tiene el favor matrimonio, como llaman los canonistas, o sea, la presunción de validez. Claro, a ver, cualquier matrimonio que sale de la ceremonia se presume válido. Pues sí, es lo menos que puede presumir la iglesia. A ver, si fuiste y te casaste, pues se entiende que te casaste. Pues la entrada es válido. Ahora, dices que no, ven aquí al tribunal y vamos a ver. Entonces, cualquier matrimonio celebrado se presume válido, pero un matrimonio que es nulo, la nulidad no desaparece por el paso del tiempo. No es que ya pasaron 15 años y ya valió la nulidad, no. Aunque haya hijos. Aunque haya hijos, porque, a ver, los hijos están en el orden del matrimonio. Tener hijos es lo normal del matrimonio, pero los hijos no son el matrimonio. Hay matrimonios sin hijos y también hay hijos sin matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio no son los hijos. Los hijos son propios del ámbito familiar y del ámbito conyugal, y lo mejor que podemos hacer los cónyuges es hacer hijos. Es lo mejor que podemos hacer con lo nuestro. Porque ni nuestra casa de fin de semana, ni nuestro proyecto de restaurante, ni nuestro pastor alemán supera lo que podemos hacer cuando hacemos un hijo. Cuando hacemos un hijo hacemos lo mejor que podemos hacer con nuestra humanidad. Pero a pesar de eso, el matrimonio no son los hijos. Por eso puede haber hijos y no matrimonio. Porque así también puede haber matrimonios sin hijos y hijos sin matrimonio. O sea, el hecho de que haya hijos no quiere decir que haya matrimonio. Hubo una relación, sí, y muchas veces el tema de los hijos a veces impide o bloquea a muchos a acercarse a pedir la nulidad, porque dicen, oye, bueno, y si me declaran nulo el matrimonio, ahora mis hijos son hijos de qué, ¿no? A ver, en la iglesia son hijos, se llaman putativos, o se consideran hijos de matrimonio, porque el matrimonio tuvo la presunción de validez. O sea, esos hijos nacieron dentro de un ambiente familiar. El tema es que la relación, no siendo conyugal, no se hace conyugal porque tuviste hijos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, a veces hay lo que se llama la convalidación del matrimonio. Hay capítulos de nulidad que existieron en un momento y desaparecen en otro. Imagínate la falta de libertad. Casarse sin libertad es casarse en un capítulo de nulidad, porque el matrimonio, ¿qué protege el canon? La libertad. Cásate si te da la gana, si no, no. Nada ni nadie puede venir a obligarte. El canon 1057, el consentimiento matrimonial es un acto de la voluntad y ningún poder humano lo puede suplir. Ningún poder humano lo puede suplir. Entonces, si te faltó libertad porque te amenazaron, porque hubo un contexto amenazante, en fin, por diferentes razones, te viste obligado a casarte, probablemente ya casado veas la bondad y la belleza en la que estás. Y probablemente esa libertad que no tuviste ahora la pongas. Y esa es la convalidación del matrimonio. O sea, la convalidación del matrimonio es cuando ese capítulo de nulidad se desvanece y eso que faltaba lo pones. Y cuando lo pones, la situación se compone. Yo tuve un caso de una mujer que me decía, oye, es que tengo 15 años casada, mi marido es un hombre bueno, siempre ha visto por nosotros, pero tiene como un agotamiento anterior al esfuerzo, siempre llega con una jeta de cansancio, siempre está como mal, no está bien. A ver, es un hombre bueno, nos ha atendido bien, nunca me ha faltado el respeto, pero tiene un cansancio existencial, o sea, es un hombre que está como cumpliendo sus deberes, no lo veo feliz. Total, después de platicar, profundizar, el tema es que se había casado ella embarazada.
Y el embarazo no era el problema. El problema es que él no tenía planes de casarse con ella. Él tenía planes de irse a hacer un máster, se iba a ir al extranjero, a hacer una especialidad de esas fenomenales. Y el embarazo irrumpió en su vida de repente, arrebatándole el futuro, quitándole la libertad. Y él, digamos, cumpliendo, porque en el matrimonio no es que le cumplas a nadie le debes casarte con él, a nadie le debes casarte con él. Sin embargo, dice, pues ya la embaracé, pues ahora lo enfrento. Pero él, ahora lo enfrento, el tengo que casarme, el debo casarme, perdón, ¿dónde está la libertad? Claro, llevaba 15 años metido en una cárcel, encerrado en un lugar en donde no quería estar, porque él no se puso ahí, porque su libertad no lo puso ahí. Lo pusieron las circunstancias y sin embargo él no se rajaba, estaba al frente, trabajando, proveyendo, respetando, duro, bien, pero con una insatisfacción impresionante. Platicando con esta señora, le digo, mire, pues no sé qué recomendarle, la verdad, porque no le voy a recomendar que plantee la nulidad de su matrimonio. A ver, la nulidad no es algo que debamos recomendarle a nadie. Todos debemos trabajar en favor del matrimonio y de que el matrimonio salga adelante y se resuelva. En este caso, hable usted con él. Dígale, oye, ¿te faltó libertad? ¿Estás aquí porque quieres o porque te pusieron aquí? Si tienes dudas, mejor vete. Mejor vete, piénsala, súbete a una montaña y piénsalo. Y si ves que esto que estamos haciendo vale la pena, si crees que yo y las hijas que tenemos valen la pena y te merecen, pues regresa y si no, no vuelvas. Pues de verdad, haber tocado ese punto hizo que él eligiera lo que no había elegido. Lo eligió y regresó y la actitud cambió absolutamente porque puso la libertad que no había puesto. Esa es la convalidación del matrimonio. El capítulo de nulidad desaparece cuando la persona pone lo que le faltaba. Desde luego, si un incapaz se capacita, el matrimonio se convalida. El que es incapaz para la intimidad, si acude a un psiquiatra, se compone, se cura y de repente amanece capaz porque ya enderezó su situación y corrigió su problema, el matrimonio no es un bloque de granito. El matrimonio es algo maleable, perfectible o degradable. El matrimonio hay que fundarlo, perfeccionarlo y si hace falta, restaurarlo. Pero nunca es un bloque de granito inamovible. Tengo una pregunta que creo que es interesante responder porque como curas nos las hacen todo el día. Está clarísimo cuando hay mentira, cuando hubo droga, cuando no te dije, cuando todo el pasado es incierto, cuando hubo obligación, te puse la pistola, esto y lo otro. Pero los que no, se casaron por Cristo, pero no en Cristo. Dice San Pablo, casarse en Cristo. ¿Qué significa por Cristo y no en Cristo? Me caso por la iglesia y a la semana siguiente no vuelvo a poner un pie en misa, no me confieso, no comulgo. Y así muchas veces es la mujer la que frecuenta la iglesia, nacen los hijos, van a la iglesia, el marido no. Esos matrimonios son nulos y son muchísimos. Los que no dijeron mentiras, esto, lo otro, los dos quisieron, se aceptaron, pero el caso es que uno de los dos no cree, no tiene fe. Y eso es súper común. Hay todo un conflicto doctrinal en ese tema, padre. Y le voy a hacer el planteamiento, se los voy a hacer desde mi perspectiva. Yo no hablo a nombre de la iglesia, Dios me libre, existe la autoridad de la iglesia que diga lo que tenga que decir, pero yo, como laico, con la libertad de los hijos de Dios y lo poco que me ha hecho entender, lo poco que he comprendido de la situación, aquí hay un tema un poquito encontrado. Muchos dicen y sostienen con verdad, desde mi punto de vista, que la sacramentalidad del matrimonio depende de dos factores.
del bautismo y del matrimonio. Es decir, si son bautizados y quieren el verdadero matrimonio, eso es un sacramento. No hay manera de que haya matrimonio entre bautizados que no sea por eso mismo sacramento, como lo dice el canon 1055. El matrimonio entre bautizados es sacramento. Ahora, la fe, ¿hasta dónde incide en la validez del matrimonio? ¿Qué es la fe? La fe es un desdoblamiento del bautismo. El bautismo te hace cristiano, pero no porque seas cristiano eres un buen cristiano. Hay cristianos muy buenos y habemos otros muy mediocres y muy malos. Se puede ser un cristiano pésimo, porque el bautismo te hace cristiano, pero no te garantiza la plenitud de la vida cristiana. La plenitud de la vida cristiana está contenida en el bautismo como su posibilidad. Entonces, la pregunta aquí del canonista es: ¿la falta de fe es un capítulo de nulidad? Y la respuesta de muchos es no. Porque cuando tú te casas y eres bautizado, lo que tú quieres es el matrimonio. Y justo eso que quieres, Cristo lo elevó a sacramento. Entonces quieres el sacramento, porque no puedes querer el matrimonio por un lado y el sacramento por el otro. Si tú quieres el matrimonio, quieres el sacramento, porque Cristo elevó el matrimonio a sacramento. No hay manera de que yo tenga una voluntad dividida en donde yo quiera el matrimonio y no quiera el sacramento. No son dos cosas. El matrimonio, Cristo lo elevó a sacramento. Querer el matrimonio es querer el sacramento. Esa es una teoría. Hay otra teoría en donde el sujeto pudiera excluir la sacramentalidad del matrimonio y pudiera decir: yo quiero el matrimonio, pero la dimensión sacramental no la quiero. Y hay quienes sostienen que la exclusión de la sacramentalidad es una causa de nulidad, porque le está quitando al matrimonio cristiano esa dimensión. Yo, desde mi muy particular punto de vista, me inscribo en la otra. Es decir, el que quiso el matrimonio, quiso el sacramento, porque quiso lo que Cristo elevó a sacramento. Si tú quisiste el matrimonio completo, quisiste eso que Cristo elevó a sacramento. No hay manera de querer el matrimonio y excluir el sacramento, porque lo que es sacramento es el matrimonio. No es algo distinto. Un sacramento del matrimonio vivido a tope es un matrimonio vivido a tope. A ver, una esposa y un esposo que viven su matrimonio a tope es vivir el matrimonio a tope. No rezar 20,000 novenas y no pelar al marido. El esposo o la esposa que no disfruta a su cónyuge, que no vive para su cónyuge, que no convive con su cónyuge, no está cultivando el sacramento del matrimonio, aunque vaya a misa todos los días. Porque el sacramento del matrimonio está en el matrimonio, en la vida matrimonial, en cuidar al otro, en ver por el otro, en acoger al otro. En eso consiste el sacramento del matrimonio. Si yo acojo a mi esposa, amo a mi esposa, respeto a mi esposa y cuido a mi esposa, estoy viviendo el sacramento del matrimonio. Porque hay muchos que a lo mejor son muy piadosos, pero sin embargo no se esfuerzan en su vida matrimonial. Pues está bien, o sea, vivirán la piedad y está muy bien, pero no están sacándole el provecho al sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio, el provecho del sacramento del matrimonio, en mi opinión, se obtiene en la vida matrimonial. En la vida matrimonial, en la bondad y la belleza del sacramento del matrimonio. En la vida matrimonial, en el matrimonio. Entonces sí, ciertamente hay quienes, a lo mejor, pero ahí puede haber otros capítulos de nulidad, porque también hay el dolo, también hay el engaño, el que te acompañaba yo a misa cuando éramos novios y luego no me paro ahí, pero no es por ir a misa o no,
es por haber manipulado al otro, es por haberle ocultado una situación al otro. Ahí te mudas de capítulo, ¿sí? Por ejemplo, hay un error que hoy creo que también está, digamos, haciendo elenco en los tribunales de la Iglesia, que se llama el error en una cualidad directa y principalmente intentada. Tú puedes elegir con quién casarte y puedes buscar una cualidad en la persona que quieres de cónyuge. Cuando esa cualidad falla, tu consentimiento está viciado por un error. Si yo lo que digo es, me quiero casar con una mujer piadosa, con una mujer católica, y eso está por encima de lo demás, es decir, que estoy, como dicen los de marketing, estoy segmentando entre las mujeres piadosas y mujeres católicas, yo quiero a una de cónyuge. Entonces salgo a buscar una mujer piadosa y luego me encuentro en una boda a una chica que me gusta, como está en la boda, en la ceremonia nupcial, en la iglesia, además pasa a comulgar, supongo que es católica. Y empiezo a cultivar una relación con un error en una cualidad que yo estoy buscando directa y principalmente. Total, la conquisto, me caso con ella y resulta que ella es musulmana o es, digamos, no es católica. Y yo tuve un error garrafal. O sea, elegí bajo un error de una cualidad que yo buscaba principalmente en el otro. Ahí es en donde puede pasar eso. Pero hoy es verdad que también a muchos ya no les importa tanto el ir a misa o no ir a misa, y eso, qué pena, qué grave, pero esa situación tampoco necesariamente afecta la validez del matrimonio. Es muy discutible. Luis, se nos acaba el tiempo y tengo otro tanto igual o más de preguntas. Voy a hacer dos que están muy enlazadas. Evangelina Sánchez, ¿qué pasa cuando el esposo decide abandonar a la esposa e hijos y niega a sus hijos? Dice, yo siento que soy responsable con mis hijos, pero él obviamente no. ¿Se puede anular mi matrimonio? Y Enid Jaramillo dice, ¿y qué pasa con las infidelidades? ¿Esto puede hacer que se anule en un matrimonio? A ver, mira, el tema de la infidelidad, pues es un tema muy común, ¿no? Es un tema muy común. Y hay que distinguir muy bien en qué casos la infidelidad es causa de nulidad y cuándo no. ¿Sí? La infidelidad es causa de nulidad cuando es materia, por ejemplo, de una incapacidad, cuando el sujeto tiene un problema de gobierno y dominio de sí mismo respecto de su dimensión sexual y no puede, no que no quiera, no puede evitar ser infiel, que es un caso raro, difícil, pero posible. Y el caso del que excluye la fidelidad, el que se casa excluyendo la fidelidad. Quiero vivir contigo, estoy dispuesto a emprender contigo, pero no a ser solo para ti. O sea, quiero contigo, pero no solo contigo. O sea, yo me reservo el derecho soberano de hacer con mi sexualidad lo que yo quiera. Contigo, sí, pero no solo contigo. En esos casos, fíjense bien cómo la nulidad está en el origen del matrimonio. Es decir, el sujeto excluye la exclusividad propia del matrimonio de su relación. Quiere una relación, pero no que sea exclusiva. Y ahí está, es un caso de simulación, es un caso de exclusión, en donde por la voluntad de la persona un elemento queda excluido. Y entonces estás ante una falsificación del matrimonio. Es una relación, pero no es matrimonial, porque la relación conyugal verdadera es exclusiva. Ahora, eso es distinto que alguien que se casó con todas las de la ley y pues pasaron 10 o 15 años y su secretaria, que era un pay de nuez, y su mujer, que es un ogro, pues probablemente cayó víctima de la seducción de su secretaria, pero esa infidelidad no es causa de nulidad, o sea, es parte de la vida matrimonial, que puede estar muy bien o puede estar muy mal. O sea, la vida matrimonial puede ser una
pasada feliz, fue una mediocridad o un perfecto fracaso, y eso no significa la nulidad. Y yo muchas veces en mis clases pongo el ejemplo del que va a pedir un crédito bancario. El que va a un banco y pide un crédito asume la deuda. Eso es casarse. Casarse es asumir el compromiso. Pero claro, el que pidió el crédito bancario emprendió la empresa que pretendía y probablemente por muchas vicisitudes posteriores de la vida no pudo pagar la deuda. Incumplió con el banco. Ahora, que haya incumplido con el banco significa que la deuda no exista. La nulidad es la inexistencia de la deuda, porque no te la debo, porque no te la comprometí. Como no me comprometí a ser solo para ti, menos te lo debo. Pero claro, esa relación no es matrimonial. En cambio, el matrimonio verdadero, me comprometí a ser solo para ti. Que luego no lo haga o que luego no lo cumpla. No cumplir no es lo mismo que no asumir. La nulidad está cuando no asumes, no cuando no cumples. Porque si incumplir nuestras obligaciones desaparecieran nuestras deudas, sería fenomenal. Imagínate que dejas de pagarle al inquilino, al casero, y desaparece tu deuda. O dejas de pagarle al banco y la deuda se esfuma. No, es el incumplimiento de una obligación. Es una injusticia, sí. Estás violando el compromiso, estás faltando al compromiso que hiciste. Ese es el que no paga la deuda, una deuda que asumió y luego no la cumple. El que no asume la deuda no la debe. Y porque no la debe, no la paga, pero porque no la debe. Pero en este caso es porque no se casó. Si se hubiera casado, hubiera tenido que asumir la deuda. Y si no, pues se montó una relación sin esa deuda. El matrimonio implica... ¿Por qué el matrimonio es jurídico? ¿Nunca se han preguntado? ¿De dónde viene la dimensión jurídica del matrimonio? ¿Porque está en el Código Civil? ¿Porque están las leyes? O sea, que sea jurídico depende del Código Civil. Si desaparece el matrimonio del Código Civil, pongo a mi mujer en la banqueta, no le debo nada. No, la juridicidad del matrimonio viene de que son deudas en sentido estricto. ¿Cuál es la diferencia entre una pareja de amantes y una pareja de esposos? Los amantes se aman, pero no se deben su amor. No han convertido su biografía en su proyecto, no han hecho de su amor su historia. Se aman, pero un martes en la mañana él se levanta y le dice: chao, mi vida, me voy, no te debo nada. En cambio, quienes se han casado han convertido su proyecto en su historia de amor y por lo tanto se lo deben. Se deben el cuidado, el cariño, se deben la deferencia, se deben el cuidar a los hijos, el sacar la familia como se pueda. Pues consigo trabajo yo o lo consigues tú, nos acomodamos como sea, pero nuestro proyecto lo tiramos para adelante. Ese es el compromiso. Los que se casan han hecho de su historia de amor un compromiso biográfico y se lo deben. Y por eso, cuando un esposo se levanta un martes y le dice: chao, mi vida, ya me voy, ahí te dejo a los niños, no te debo nada, le dice: ¿cómo que no me debes nada? Por supuesto que me debes, y mucho. Porque hay una deuda en el matrimonio. Una deuda que no es bancaria, que no se puede interpretar en términos comerciales, que no admite medidas de apremio, ni embargos precautorios, ni puedes estar haciendo adjudicaciones judiciales. No. Porque son deudas personales, insustituibles. Nadie puede venir a cumplirlas si no eres tú. Pero no porque sean así de personales, dejan de ser injustas cuando no se cumplen. Es una injusticia mayúscula, porque se trata de una deuda insustituible. No te la pueden cambiar por dinero, no te la pueden cambiar por bienes. No pueden decir: mire, pues en lugar de la fidelidad del marido, denle a la señora una dotación o denle una cuota. No, porque lo que yo le debo a mi esposa es lo que yo soy. Y eso que yo soy, solo yo se lo puedo dar. No puede venir un juez a buscar un deudor sustituto que cumpla la deuda.
Par de preguntas, hablando de martes en la mañana. Tengo 19 años de separada de mi esposo. Él duró 14 años desaparecidos porque se fue a vivir con otra mujer. ¿Eso sería motivo de nulidad? Siguiente, mi ex esposa me fue infiel durante un año. Antes de que me confesara su infidelidad, se fue con él. Ya que se había embarazado de su amante, me dejó a nuestra hija de 9 años. ¿Puedo anular? Pues mira, yo les diría, en todos esos casos se requiere un diagnóstico adecuado, porque tenemos la tentación, otra vez, de interpretar la nulidad en clave divorcista. Nos casamos y me hiciste, y todo eso todo eso puede constituir la nulidad. Es verdad que hay matrimonios válidos que se han metido en un follón de problemas, pero también es verdad que muchos problemas reflejan la nulidad de los matrimonios. Entonces creo que todos esos casos merecen un estudio más profundo y no dejarse ir nada más por los hechos, pensando que las cosas desagradables de la vida matrimonial necesariamente implican la nulidad del matrimonio. Puede ser, pero no necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. ¿No? Tienes, por ejemplo, un caso de una infidelidad, ¿no?, en donde resulta que uno de los dos tenía una novia paralela desde que eran novios. Entonces, tenía a su novia, pero tenía otra novia. Se casa, se va de luna de miel y de pasada por ahí le habla a la novia a otra, en la luna de miel. Luego regresa, se instala a vivir con su esposa, pero sigue cultivando la relación anterior. Esa es una prueba de la exclusión de la exclusividad. O sea, el sujeto tal no decidió unirse de manera exclusiva que traía desde el principio una relación paralela. Ahí tienes un caso de exclusión en donde la infidelidad es un capítulo de nulidad. Muy bien, pues tenemos muchas más preguntas, pero el tiempo se nos terminó. Hay varias preguntas que también se quedaron de la sesión pasada, en donde la gente pregunta a dónde podemos recurrir en caso de querer investigar si se procede o no con la nulidad. Pues mira, hay pocas gentes así laicos dedicados a ayudar a las personas, en este caso como en mi caso, hay otros, en la Ciudad de México hay varios. Son personas a las que uno puede acercarse para que te orienten respecto a una posible nulidad. Pero lo más normal es acudir al tribunal que te corresponde. En todas las diócesis existe un tribunal. Y si una diócesis está a lo mejor tan reducida que no puede tener un tribunal, el obispo tiene un convenio con otro obispo para acudir al tribunal de otra diócesis. O sea, en todas las diócesis existe la posibilidad de acudir a un tribunal. ¿A qué tribunal debes de acudir? 1, al tribunal de tu domicilio. 2, al tribunal del domicilio de tu cónyuge. 3, al tribunal del domicilio de donde te casaste. O 4, al tribunal del lugar donde se encuentre el mayor número de pruebas, de testigos de lo que pasó. Esos 4 tribunales son igualmente competentes para conocer el asunto. Si yo hoy vivo en Puebla y mi ex esposa vive en la Ciudad de México, pues puede ser igual el Tribunal de Puebla que el de la Ciudad de México. Pero si nos casamos en Tijuana, pues también el de Tijuana pudiera ser. Y si resulta que las pruebas se encuentran en Saltillo, pues también el de Saltillo pudiera ser. O sea, lo que hay que hacer es acudir al tribunal. Hay que acudir a los tribunales, hay que ir. Además, vas al tribunal de la iglesia, no es el Ministerio Público ni el juzgado tercero de lo civil. Es la iglesia, madre y maestra. La iglesia te cree, la iglesia te acoge. Claro, luego lo verifica. Tienen sus maneras de proceder, pero lo primero que tienes que sentirte es acogido por la iglesia. Porque este procedimiento es un procedimiento de acogida, además terapéutico. Te vas a enfrentar a la verdad de lo que te pasó, vas a entender lo que sucedió y vas a entender a veces
que esa tragedia que viviste, pues ni fue matrimonio, ni fue sacramento. No fue. Noviazgos de alto riesgo. Ah, sí, claro, ese lo recomiendo, en Gandhi. Un librito que escribí con mi mujer. Es un libro un poquito, digamos, este libro lo escribí con mi esposa hace algunos años. Se llama Noviazgos de alto riesgo, y justo un noviazgo de alto riesgo para nosotros es un noviazgo en donde hay un capítulo de nulidad. Porque si en ese noviazgo hay un capítulo de nulidad, la disfunción está sembrada desde el principio. Este libro lo escribimos sobre todo dirigido a terapeutas, a psicólogos, a gentes que asisten problemas matrimoniales, tal vez a sacerdotes, a gentes que tienen que ver con, digamos, con el trabajo clínico, con el trabajo en la práctica del problema matrimonial, o con el diagnóstico diferencial, digamos, de la medicina forense, ¿no? De por qué se murió esto, qué pasó, el diagnóstico forense del matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que vende Gandhi, que lo publicamos mi mujer y yo hace algún tiempo, en donde tratamos de incorporar todo esto, pero bueno, tiene su complejidad el libro, ¿no? Muy bien, amigos, antes de concluir, los invitamos a que compartan esta conferencia. Estamos absolutamente seguros de que a mucha gente le va a servir, pero no solamente esta conferencia, sino muchas otras que estamos trayendo y que vamos a seguir trayendo con altísimo valor. Suscríbanse al canal y, Padre, para terminar, yo les diría, después de oír todo esto, durante el noviazgo abran los ojos del tamaño de un plato. Ya casados, se suele decir, ciérralos un poquito. Lo hacemos al revés. Durante el noviazgo cerramos los ojos y los abrimos durante el matrimonio, y empezamos a comprender, a darnos cuenta de la cantidad de errores que cometimos. ¿Por qué no lo hiciste 3 años antes? A la iglesia siempre dicen, ¿por qué la iglesia se opone a las relaciones prematrimoniales? Primero, porque el 99% de las relaciones prematrimoniales no fueron matrimoniales, se quedaron en pre, no llegaron. Segundo, porque el sexo es tan bonito, lo hizo Dios, no lo hicimos nosotros, es tan pasional, tan hermoso, tan unitivo, etcétera, que en el noviazgo, y sobre todo a una cierta edad, te puedes cegar. Te fijas nada más en ciertas cosas cuando tendrías que abrir los ojos para ver familia, religión, costumbres, carácter, proyectos, una cantidad de cosas. No, me fijo en que baila muy bien, es buena gente, te ríes con él, es entretenido, nos la pasamos de maravilla, beso, abrazo y apapacho, y entonces llega la boda. ¡Qué desastre! Y 2 años después me ayuda a conseguir la nulidad matrimonial. ¿Bajo qué concepto? ¿Por qué motivo? ¿Qué pasó? El mejor consejo, ya oyeron a Luis, especialista, el mejor consejo: abre los ojos en el matrimonio y piensa, en el noviazgo, y piensa que el matrimonio es algo que, si Dios quiere, tiene que durar 50, 60 años. El otro día celebré una misa para un matrimonio que renovaba sus promesas conyugales, cumplían 72 años de casados. Pero por supuesto que se puede. Haz las cosas irresponsablemente, jugando, adelantándote. Cásate por casarte, la gente se casa, venga ya, todos mis amigos ya se casaron. En 2 añitos me vas a buscar para pedir la nulidad, y es un problemón. Abran los ojos, les recomiendo ese libro, muchos otros que ya hay, que están en el mercado, para que hagamos las cosas bien. Pues con esto terminamos, Padre Luis, muchas gracias. No, encantado. Amigos, esténse atentos, los siguientes temas también van a estar muy, muy interesantes. Nos vemos a la próxima, suscríbanse, hasta luego. Gracias. Gracias.